de geometría, perdón, de estadística descriptiva, para poder concluir nuestro avance. El día miércoles vamos a dar una pequeña pruebita que va a ser como un simulacro de examen y al mismo tiempo pues vamos a considerarlo dentro de nuestra evaluación. La práctica en sí el día de hoy les voy a compartir para que vayan avanzando por el hecho de que todos estos capítulos están bien ligados entre sí, como les comentaba anteriormente, ¿no? Así que por esa razón la práctica no son muchos ejercicios, son unos cuantitos más que hoy les voy a dar. Está cargando la pantalla. Se le entiende una consulta, me dice antes de empezar. Ya, parece que no, ¿no? Entonces, continuaremos. A ver, la semana pasada habíamos hecho las medidas de dispersión. ¿Se recuerda? Medidas de dispersión. Y habíamos hablado acerca de lo que es la desviación media, lo que es la desviación estándar y la varianza, ¿no? Habíamos hablado de eso. Nos faltaba una medida de dispersión, como les indicaba. Entonces, empezaremos concluyendo esto, por favor. En esta nueva pizarra de acá, vamos a colocar una nueva medida. Colocaremos coeficiente de variación. ¿Ya? Acabaremos de una vez. Coeficiente de variación. Este coeficiente de variación lo vamos a escribir así, CB. Ese va a ser nuestro coeficiente de variación, que también es una medida de dispersión. ¿Ya? Una medida de dispersión. Entonces, esto, por ejemplo, me indica cómo va variando los datos respecto del valor central. ¿Vale? Entonces, por definición, nosotros vamos a calcular el coeficiente de variación de dos formas. ¿Ya? La primera forma es calcular como la desviación estándar dividido entre la media. ¿Ya? Y la otra forma es calcular un coeficiente de variación porcentual, que es igual a la desviación estándar sobre la media multiplicado por el 100%. ¿No? O sea, el coeficiente de variación lo podemos calcular de esta forma, que en sí me da un número comprendido entre 0 y 1, el cual también se puede determinar en forma porcentual, de esta forma, que como me da del 0 al 1 multiplicado por el 100, entonces me da un cierto porcentaje de coeficiente de variación. Y ese dato pues me indica cómo van variando los datos. ¿Ya? Ahora bien, con este coeficiente de variación, nosotros podemos saber si los datos están distribuidos de forma homogénea o los datos están distribuidos de forma heterogénea. ¿Eso a qué se refiere? Que dentro de toda la distribución, desde un límite mínimo hasta un límite máximo, todos los datos pueden estar distribuidos de forma equitativa. Es decir, no existiría un intervalo que tenga muchos más datos que otro intervalo. ¿Ya? Entonces, eso es a lo que se refiere, cómo está distribuido. ¿Ya? Ahora, ¿existen criterios para esto? Aquí vamos a colocar los criterios. Sí. El coeficiente de variación es menor al 30%, ¿ya? Hablando de porcentaje. Vamos a decir lo siguiente. La distribución es homogénea. ¿Ya? Colocaremos distribución homogénea. Y en el otro caso, pues obviamente va a ser heterogénea. ¿Ya? Si el coeficiente de variación es mayor al 30%, ¿ya? Vamos a decir la distribución es heterogénea. Heterogénea. Listo. Si desde algún punto de vista ustedes les piden comparar en cuál de estos los datos son más homogéneos o menos homogéneos, lo que ustedes tienen que ver es quién tiene menor coeficiente de variación. ¿Ya? Porque pueden darles, digamos, dos distribuciones y en esas dos distribuciones puede ser que los dos les den menor a 30. Entonces, el que menos varía, ¿ya? Es aquel que tiene menor coeficiente de variación. Ahora, para calcular esto, por ejemplo, si se dan cuenta, no es nada del otro mundo, porque la clase pasada ya hemos visto cómo calcular la desviación estándar, ¿no? Sabemos cómo calcular la media.
Divido esos dos y me va a dar un numerito. Entonces, ese es el coeficiente de variación. ¿Ya? Esto obviamente lo vamos a ver en un ejemplo un poquito más adelante. De todas formas, tenemos eso. ¿Ya? Si alguien tiene alguna consulta acerca de esta parte, me dice, porque con eso ya estamos acabando las medidas de dispersión. ¿Alguien alguna consultita por si acaso? Ya, creo que no, ¿no? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Colocaremos nuestra última sección acá. Y en esta última sección vamos a trabajar con las medidas de forma. ¿Ya? Le colocaremos entonces el último. M4. Medidas de forma. Es cita. Ya. Ahora hablaremos de cita. Estas medidas de forma, pues, como su nombre indica, nos sirve para saber qué forma toma la distribución. ¿Ya? Si es que la distribución tiene tal vez algún nivel de apuntamiento bien definido, ¿ya? Entonces, a eso es a lo que se refiere. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer eso acá. ¿Ya? Primeramente, uno de los aspectos más importantes es saber si es que nuestra distribución tiene alguna tendencia, tal vez sea a la izquierda o a la derecha. ¿Ya? A eso de ahí se denomina coeficiente de asimetría, para ver cuán simétrico es nuestra distribución. ¿Ya? Entonces, en este sentido vamos a colocar lo siguiente. Ya, aquí colocaremos esto. Coeficiente de asimetría. Listo. ¿Ya? Para los coeficientes de asimetría, jóvenes, existen varios. ¿Ya? El que nosotros vamos a utilizar va a ser el de Pearson. ¿Ya? Vamos a utilizar ¿ya? El coeficiente de asimetría de Pearson. El cual nos sirve pues para poder calcular directamente si es que nuestra distribución se inclina hacia algún lado o si es que desde algún punto de vista esta distribución es simétrica. ¿Ya? Entonces veremos. Colocamos lo siguiente. Se utiliza para analizar la simetría de la distribución. Aquí colocaremos otra pizarrita de la distribución. Listo. ¿Ya? Ahora bien, acá vamos a colocar unas cuantas imágenes para poder observar a qué se refiere con inclinación hacia algún lado. ¿Ya? Por ejemplo, acá vamos a colocar, aunque colocaremos los tres gráficos de una vez. Listo. Este es el primer gráfico. Aunque déjenme reducirlo un poquito. ¿Ya? Vamos a colocar uno. Vamos a colocar acá a otro. De esta forma. ¿Ya? Y vamos a colocar otro. ¿Ya? Debido a que la distribución, como les decía, puede inclinarse hacia algún lado. ¿Ya? Estas distribuciones de acá, por si acaso, se calculan respecto de la media. ¿Ya? Aquí colocamos una frecuencia L, acá otra frecuencia y acá L. ¿Ya? Entonces, en el primer caso, vamos a agarrar una distribución que sea simétrica. ¿Ya? Va a ser más o menos una forma de esta manera. Así, simétrica. Listo. ¿Ya? Esto de aquí, ¿qué me quiere decir? Que en sí es simétrico respecto de la medida de tendencia central, que en este caso es la media aritmética. Listo. ¿Ya? O sea, acá lo que estamos diciendo es que esta distribución de acá va a ser una distribución simétrica. Simétrica. Por lo tanto, las tres medidas de tendencia central van a ser exactamente las mismas. ¿Ya? Es decir, en una distribución simétrica, esto recuérdense por favor, jóvenes, en esta distribución simétrica, la media
es igual que la mediana y es igual que la moda. ¿Ya? Entonces, se van a recordar esto, por favor. ¿Ya? Cuando nosotros estamos hablando de distribuciones simétricas, entonces son igualitos. ¿Ya? Son iguales esos tres. Ahora, hablando también de la simetría. Puede darse el caso de que nuestra distribución se incline hacia el lado derecho o hacia el lado izquierdo, hacia un lado, ¿no? Así tendríamos estas figuras de acá. A ver, lo vemos con verde. Puede darse el caso de que mi distribución, por ejemplo, vaya a este lado, ya sea de esta forma, se incline hacia un lado y llegue a este lugar. De esa forma. ¿Ya? Eso, por ejemplo, no es una distribución simétrica, por el hecho de que se está inclinando hacia un lado, que en este caso es hacia el lado derecho. ¿No ve? Ahora bien, también la distribución podría ser hacia el otro lado. La colocamos de esta forma. Digamos que tenemos la distribución orientada hacia este lado y se va de esta forma. ¿Se dan cuenta? Entonces, estas distribuciones de acá se dice que tienen un sesgo, ¿no? Que puede ser sesgo positivo o sesgo negativo, según hacia dónde se va inclinando la distribución. ¿Ya? Por ejemplo, aquí colocaremos en este lugar el punto más alto en sí se refiere a la moda, ¿no? Mod de X. Le colocamos, ¿ya? Y aquí en esta parte, este punto de acá llega a ser mod de X. Listo. ¿Qué tenemos con los datos? A ver, en la segunda distribución, pues el 50% de los datos se puede colocar en este lugar. ¿No? De esta forma. Mientras que acá, el 50% de los datos puede ser acá. ¿Listo? Y la media aritmética o promedio puede estar en este lugar, digamos. De esta forma. Y de esta forma. ¿No ve? Entonces, acá, por ejemplo, ¿qué es lo que tengo? Pasa estas relaciones. ¿No? La media es menor que la mediana y es menor que la moda. Y en este otro caso pasa lo mismo, pero al revés. X es mayor que la media y es mayor que la moda. ¿No ve? Entonces, estos dos de acá son distribuciones asimétricas. Asimétricas. ¿Ya? Así. Ahora, en algún caso se dice que tiene sesgo positivo o que tiene sesgo negativo. ¿Ya? Y se calcula según el siguiente criterio. ¿Ya? Este coeficiente de asimetría de Pearson, AS, ¿ya? Nosotros lo vamos a determinar de esta forma. Como la media menos la mediana, dividido sobre el coeficiente. Digo, la desviación típica. De esa. ¿Ya? Éxito. Entonces, el coeficiente de asimetría lo podemos calcular de esta forma. ¿Ya? De esa manera. Entonces, si es que les piden calcular la simetría de una distribución, entonces ustedes van a calcular con eso. ¿Ya? Ahora, ¿cuáles son los criterios? Los criterios son tres. Sí. El coeficiente de asimetría es 0, significa que es simétrica. De esa forma. ¿Ya? Si AS es mayor a 0, asimétrica, con sesgo positivo. ¿Ya? Éxito. Y por otro lado, si el coeficiente de asimetría es menor a 0, entonces también es asimétrica. Asimétrica con sesgo igual. Solo que acá se dice que posee un sesgo negativo. De esa forma. ¿No? O sea, existe una inclinación hacia un cierto lado. Así es, jóvenes. ¿Ya? Así. ¿Alguien tiene alguna consulta por si acaso? ¿Ya? ¿Me dan un minutito, por favor?
Ya, jóvenes, gracias. Ya, no hay ninguna consulta, ¿no ve? Entonces, como pueden ver ahí, esas medidas de ahí me sirven pues para saber si es que la distribución se va inclinando hacia un lado cualquiera. ¿No ve? Entonces, por ejemplo, ahí estamos. Ahora, mira, existe otra medida en la cual pues me puede indicar si es que existe tal vez algún nivel de apuntamiento. ¿Ya? Es decir, en algunos casos, por ejemplo, cuando yo tomo varios datos, entonces es posible que eh, los datos se concentren en un punto específico. ¿Ya? Puede darse ese caso, ¿ya? Que los datos se vayan concentrando de esa forma. Ahora, bien, en este caso, es fácil de utilizar este coeficiente de asimetría, ¿no ve? Pero acá podemos sacar una relación empírica. A ver, acá le colocaremos esto. ¿Ya? Además, le colocaremos. Se puede escribir como, estamos hablando del coeficiente de simetría, ¿no ve? Este coeficiente de simetría también se puede calcular de esta forma, como 3 veces la media menos la moda. ¿Ya? Colocaremos mod de x. De esa forma. ¿Ya? Entonces, desde algún punto de vista se lo puede colocar también de esa forma. Obviamente dividido entre estito, que es la desviación estándar. ¿Ya? De esa manera. Aunque acá, por favor, estito, déjenme modificarlo un ratito. ¿Ya? Esto de acá es de esta forma. ¿Ya? Esto. Así. ¿Ya? Y perdón, estoy confundiendo con el otro. ¿Ya? Esto de acá es el coeficiente de simetría de la forma de calcular. ¿Ya? El otro, por favor, tiene un 3. ¿Ya? Acá me estoy olvidando estito. Este es con un 3. De esa forma. ¿Ya? Esito. Es por la relación empírica que existe entre los dos. ¿Ya? Entonces, ese 3 me estaba olvidando. ¿Ya? El criterio está bien. Es exactamente el mismo. Así, jóvenes. ¿Ya? Entonces, con eso se puede calcular. A ver. Ya. ¿Alguien tiene alguna consulta por si acaso hasta acá? Creo que no, ¿no ve? Ahora sí. De lo que estaba hablando hace un momentito. Aquí le colocaremos. En algunos casos existe una relación empírica entre los indicadores de tendencia central. Colocaremos cita que me dice que x menos la moda de x, ya como relación es igual a 3 veces x menos la media. Ya, entonces, así es, jóvenes. Es la relación empírica que existe entre los 3 indicadores de tendencia central. De esa manera. ¿Ya? Ahora bien, hablaremos del nivel de apuntamiento. ¿Ya? Estas son medidas de forma, ¿no ve? Acá vamos a colocar el último coeficiente, lo vamos a llamar coeficiente de kurtosis. ¿Ya? Coeficiente de kurtosis. Y vamos a decir lo siguiente. Este coeficiente se utiliza, ¿no? Se utiliza para medir el nivel de apuntamiento. El nivel de apuntamiento en una distribución. ¿Ya? En una distribución. Listo. ¿Ya? Ahora, ¿a qué nos referimos con nivel de apuntamiento? Vamos a colocar acá una figura. ¿Ya? Y acá se va a entender mejor a qué se refiere con el nivel de apuntamiento. Por ejemplo, aquí vamos a colocar una frecuencia absoluta, pues es relativa también. Absoluta le colocaremos y acá le vamos a colocar L. Imaginaremos un tipo de distribución. Por ejemplo, el primer tipo de distribución que vamos a agarrar va a ser de esta forma. Estito. Que generalmente una distribución debería tener esta forma de acá. ¿Ya? Entonces, esa es una manera de distribución. ¿Ya? Y la mayoría de
de las distribuciones posee una distribución similar a esta. ¿Ya? Similar a esta. Listo. Entonces, este tipo de distribución que tienen acá se denomina distribución mesocúrtica. Quiere decir, ahora, existen otros tipos de distribución, por ejemplo, en los cuales pues no existe un nivel de apuntamiento bien definido. ¿Ya? Por ejemplo, puede haber así una distribución de esta forma. Digamos que vaya así. En un punto se le ve y luego vaya acá. De esa forma. ¿No? ¿Se dan cuenta? Entonces, no existe mucho cambio, un apuntamiento definido hacia un cierto valor. Entonces, ese tipo de distribución, la que está con verde, se denomina platicúrtica. ¿No? Platicúrtica. Listo. ¿No? Ahora, existen otras distribuciones en las cuales el nivel de apuntamiento es bien definido hacia un cierto valor. Por ejemplo, esto. Colocaremos una distribución que vaya y cerca de un valor, ¿ya? Se coloque de esa forma y luego empieza a bajar. ¿Se dan cuenta? Entonces, ahí, por ejemplo, el apuntamiento es bien grande. Entonces, esto aquí que está con rojo, leptocúrtica. ¿Ya? Es una distribución leptocúrtica. Listo. Entonces, tenemos eso. Mesocúrtica, platicúrtica y leptocúrtica. ¿Ya? Es decir, entonces, este coeficiente, que es el coeficiente de kurtosis, me sirve para ver cuán concentrados están los datos respecto a un cierto valor. ¿Ya? Y ese valor de ahí se calcula a partir del coeficiente de kurtosis. ¿Ya? Este coeficiente lo vamos a definir de esta forma. Aquí colocaremos kurtosis con K. ¿Ya? Y esto de acá, la forma más fácil de calcularlo es calcular el cuartil 3, restarlo con el cuartil 1 y dividirlo esto. ¿Ya? Le colocaremos. Y dividirlo todo esto entre 2 veces el percentil 90 menos el percentil 10. Listo. ¿Ya? Este resultado va a salir positivo. De esa forma. Entonces, este es el coeficiente de kurtosis. Y como están viendo, jóvenes, no es nada del otro mundo porque las clases pasadas hemos calculado los cuartiles, ¿no? Los deciles y percentiles. Es calcular ese. ¿No ve? No es nada del otro mundo. Esto aquí ya hemos calculado los cuartiles, hemos calculado percentiles, los divido y veo qué valor tiene eso. Ya, lo que aquí sí me interesa bastante es la interpretación que voy a tomar para este coeficiente. ¿Ya? Y la interpretación es la siguiente. ¿Ya? Sabemos qué forma tiene la distribución según los nombres, ¿no ve? Pero en este caso vamos a definir cuándo será cada caso. Primero colocaremos, ¿ya? Con el criterio. Existe un valor en sí especial, que es este valor de acá, K, igual a 0,263. Es decir, ¿ya? Entonces, si es que el valor es cercano a este, o incluso es este, ¿ya? Entonces se dice que es mesocúrtica. ¿Ya? Mesocúrtica. Listo. ¿Ya? Ahora, si ese valor se va alejando de ese K que es igual a 0,263, o sea, es ya de hecho mayor, 0,263, ¿ya? Se dice que la distribución es platicúrtica. Platicúrtica. Listo. ¿Ya? Así, platicúrtica. Y por último, si K es menor que 0,263, se dice que es, me faltaría leptocúrtica, ¿no? Leptocúrtica. Listo. ¿Ya? Obviamente nosotros sabemos a qué se refiere con mesocúrtica, leptocúrtica y platicúrtica. ¿No ve? Como están las figuras en esta parte de acá atrás. Eso se refiere. Ya sí, jóvenes, entonces con eso nosotros
podemos determinar lo que sea que nos piden. ¿Ve? Así, jóvenes. ¿Listo? ¿Alguien tiene alguna consulta por si acaso? Si alguien tiene una consulta, me dice, por favor, si no, acabamos de colocar propiedades de la media y varianza. ¿Ya? Esos son los indicadores más importantes dentro de una distribución. ¿Ya? Entonces, acá para complementar nuestro capítulo, vamos a colocar propiedades de la media y de la varianza. ¿Ya? Esto, por ejemplo, me sirve en el caso de que si yo tengo una distribución y le hago un pequeño cambio a esa distribución, entonces a veces no es necesario calcular todo de golpe otra vez. ¿Ya? Por ejemplo, aquí vamos a decir lo siguiente. Voy a agarrar esto de acá. Y esto aquí le vamos a llamar media. Bueno, obviamente es media aritmética. ¿No? Media aritmética. Y aquí le vamos a colocar a esto como varianza. Varianza. ¿Ya? Ahora sí, entre sus propiedades importantes vamos a colocar lo siguiente. A veces, cuando uno quiere calcular la media y el dato se le modifica en algo, digamos, en un valor A. Por ejemplo, imagínense que X es el salario en el año 2020, digamos. Y resulta que en el año 2021 se les incrementa algo. ¿Ya? A ver, un ejemplo más concreto. Digamos que en el año 2018, ¿ya? Digamos, el promedio de los salarios era 2.000, digamos. ¿Ya? Y resulta que en el 2020 les han dado un aumento de 200 bolivianos. ¿Ya? Entonces, el nuevo promedio si era 1.800 y le aumento 200, va a ser 2.000 bolivianos. Entonces, es incómodo volver a calcular todo desde cero para el mismo año. ¿Se dan cuenta? Entonces, hay que buscar la forma de evitar eso. Ahora, ¿cómo se hace eso? Por propiedad de la media, si es que A es una constante, entonces se los reparte nomás de esta forma. Así. ¿Ya? La media se reparte entre los dos. Listo. Pero como A es un valor constante, entonces su media se mantiene nomás con su valor constante, o sea, A. ¿Ya? Así le colocamos. Más. ¿No ve? Eso. Entonces, esa es una de las propiedades. Otra propiedad. Si es que a la media que yo tengo le multiplico por un número. Por ejemplo, me dicen, en el año 2020 el salario es 2.000. ¿Ya? Y en el siguiente año se duplica. Entonces, yo no voy a duplicar todos los salarios de ahí, de Kant. Si yo tengo ya mi promedio, entonces ese promedio se multiplica directamente. Es decir, es A por la media de X. De esa forma. ¿Ya? Entonces, si el promedio se multiplica o se cambia, solamente hay que multiplicar o separar, como indica. ¿Ya? Besito. Para el caso de la varianza, es un poquito especial. ¿Ya? Le colocaremos varianza. Si tengo X sumado más una constante, esta acá es solamente la varianza de X. ¿Ya? Ahora, ¿por qué no le coloco la varianza a la constante? Por el hecho de que como es constante, esa constante no varía. Es decir, si es que en un cierto año tengo 2.000, digamos, de salario, al siguiente año se lo aumenta 200. La varianza sigue siendo la misma varianza del otro año, porque como el monto es fijo y ese monto fijo no varía, entonces lo dejan nomás ahí. ¿Ya? Éxito. Y por último, si tengo la varianza de una A multiplicado por X, esa A sale al cuadrado y se multiplica por X. ¿Ya? Ahora, ¿por qué sale al cuadrado? Porque recuerdan que los datos más importantes que tenemos llegan a ser la media y la desviación estándar. Cuando yo le saque la desviación estándar de ese número, el cuadrado se ve. ¿Se dan cuenta? Entonces, por eso es. Así, jóvenes. Entonces, si en alguna vez el dato se les modifica a ustedes, directamente, pues pueden calcularlo de esa forma.
Listo, jóvenes. ¿Alguien tiene alguna consulta por si acaso? Les comento que acá acaba el capítulo. Y nuestro examen del siguiente jueves, no este, ¿no? De este al otro jueves, va a ser hasta esta parte. ¿Qué tal, jóvenes? ¿Alguna consulta que tengan? Me dicen, por favor. Ya creo que ninguna, ¿no? Ya. Bueno, entonces no hay preguntas, ¿no? Ya. Entonces, si no hay preguntas, voy a proceder. Como les estaba comentando, tengo un formulario, ¿ya? Que en sí está toda la parte de estadística descriptiva. Eso lo voy a cargar y voy a cargar la práctica en este mismo instante. ¿Ya? De todas formas, pues el día miércoles vamos a dar un pequeño simulacro de examen. Entonces, lo que les recomiendo es que ese formulario que les voy a pasar en este momento, ustedes lo tengan impreso y con eso puedan trabajar. ¿Ya? Más que todo, recuerden bien la parte de las definiciones, qué es lo que representa aquí. ¿Ya? Igual, los apuntes también lo tienen todito, está en la parte de archivos, excepto estito que hemos hecho ahorita. Enseguida les voy a compartir. ¿Ya? Así que cualquier duda que tengan, incluso me pueden escribir al WhatsApp, no hay ningún inconveniente, tenemos un grupo ahí. ¿Ya? Y listo. El día miércoles continuamos entonces. Ya, ninguna pregunta, ¿no? Entonces se pueden desconectar, jóvenes. ¿Ya? En cuestión de unos 15 a 20 minutos ya va a estar todos los archivos cargados en su plataforma. Hasta luego, ingeniero. Listo, hasta luego. Hasta luego, ingeniero, cuídese. Igualmente, miércoles. Ya, hasta luego. Ingeniero, gracias. Muchas gracias, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego, hasta luego.